¿Sabías que hay un planeta llamado Jorge? Quédate que te cuento su historia. En la antigüedad, el cielo nocturno se podía ver a simple vista porque no existía el alumbrado público. Aunque aún así, no todas las cosas eran visibles. Algunos astrónomos creaban sus propios telescopios. Y gracias a uno de estos telescopios es que se pudo descubrir el planeta Jorge. Corría el siglo XVIII, más específicamente el año 1781. En esa época no había alumbrado público, entonces el cielo nocturno era mucho más fácil de ver. En esa época habían inventores, uno de ellos llamado William Herschel, creó un telescopio reflector con el que pudo ver un planeta que en esa época aún no estaba clasificado. Antes ya se había visto este objeto, brillaba muy poco, se pensaba que podía ser alguna estrella lejana, pero Herschel se dio cuenta de que en realidad era un planeta. Este planeta, que en la actualidad sabemos que tiene 27 lunas, 13 anillos y un tamaño 4 veces superior al de la Tierra, él lo llamó Jorge, en honor al rey Jorge de Inglaterra. Pero no todos los científicos estaban de acuerdo con que este planeta tenía que tener el nombre del rey Jorge III. Algunos decían que tenía que llamarse Herschel como el descubridor. Pero otros científicos, como Johann Bond, decían que el planeta tenía que llamarse Urano. Debido a los nombres que ya tenían los otros planetas descubiertos. Y para seguir la secuencia del dios Júpiter, su padre Saturno y su abuelo Urano, así que en la actualidad, el planeta Jorge se conoce como Urano. Este nombre lo tomó mucho después de la muerte de Herschel, y antes, claro, se confundía con una estrella, pero no era tan desconocido. Por ejemplo, astrónomos como John Flamsteed ya había hablado antes de este objeto y lo confundía con una estrella, como pasaba muchas veces en esa época. Pero gracias al descubrimiento de Herschel sabemos que este planeta es un planeta y no una estrella u otro objeto. Como una de las curiosidades podemos nombrar que su órbita es diferente a la de la Tierra, siendo un poco más similar a la del planeta Venus. Quiere decir que gira al revés, en diagonal. También debido a su particular rotación, este planeta tarda más o menos 17 horas en rotar, o sea, un día son 17 horas, pero 84 años terrestres en completar la órbita del Sol. O sea, un año son 84 años, pero un día son 17 horas, y lo vemos en comparación con cómo pasa esto en el planeta Tierra. También podemos nombrar que una de las cosas curiosas es que Bode, el científico que insistía en que el planeta se llamara Urano para seguir con la misma línea de los nombres de los otros planetas ya descubiertos. él había descubierto algunas constelaciones y las nombró como el gato, el aparato químico o la oficina tipográfica. Entonces eso de que hay que ser clásico con los nombres era algo que él mismo no respetaba. Y bueno, eso es lo que les quería traer hoy. Cuenta un chiste del siglo XIX o me pondré muy triste. Decía el poeta Simónides que si alguna vez hallara un hombre irreprensible lo denunciaría al universo. Extraño humor del siglo XIX. Y chao.